Lección 9, ya nos queda un poquito, posiblemente el sábado que viene, cuando demos la lección 10 y quizás hagamos las 10 y 11 puntos, así que no se pierdan, el próximo sábado posiblemente podamos llegar a dar 2 lecciones juntas, vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Hoy vamos a hablar del proceso de santificación. Como les decía recién, la palabra proceso nos causa cierta, no siempre nos gusta mucho, ¿no? Sabemos, aquellos que están en la industria, que hay procesos industriales donde entre la materia prima se van combinando, hay distintos tratamientos, procesos, cosas que se van dando para obtener después un producto terminado, un producto final. En nuestro caso, nosotros somos materia prima en las manos de Dios, en la cual Dios está procesando nuestra vida, donde Dios todavía está trabajando, por lo menos en la mía. Si por ahí alguno de los que están compartiendo con nosotros ya terminó, avísenos cómo les fue en todo el proceso, pero yo todavía, conmigo Dios está procesando bastantes cosas, algunas un poco más difíciles, otras somos un poco más flexibles o más fáciles de ir asimilando, pero estamos todos en un proceso de santificación. Y cuando hablamos de un proceso de santificación, como habíamos hablado, santificación no es apartarse del mundo, no es apartarse y aislarse, sino que es preparar nuestra vida para el servicio exclusivo a Dios, donde nos toca estar, ya sea en la escuela, en el trabajo, en donde nos toca movernos, en ese lugar seamos sal y luz. Tomando el ejemplo de Jesús, Jesús cuando estuvo en medio de nosotros, en ese tiempo, él no se aisló del mundo, sino él con su santidad, con la luz que vino a traer, él se fue metiendo con la gente tratando de compartir el mensaje de salvación, de sanidad, de liberación también. Y el mismo mensaje que nosotros hoy como iglesia estamos proclamando. ¿Será posible que todos los días de un modo, que podamos vivir un modo que sea agradable a Dios? Y acá hay 2 palabras que tenemos que tener en cuenta, que es perseverancia y compromiso. Cuando hablamos de perseverancia, es para ir haciendo los ajustes necesarios a lo largo del tiempo y no desanimarnos. Perseverar es constancia en la ejecución de algo, ser persistentes. Aquellos por ahí que están estudiando o hicieron una carrera o están terminando un trabajo, saben que uno va trabajando, estudiando, a veces le va bien, a veces le va mal, pero uno sigue persistiendo hasta alcanzar la meta y el objetivo. A veces tenemos varios porrazos en el camino, pero nos caemos, nos volvemos a levantar. Aquellos que están en la facultad saben de lo que estoy hablando. Por ahí sacas una mala nota, estudiaste quizás un mes, 2 meses, para al final llegás al final y eso que vos pensaste que no te iban a tomar, quizás te toman. Y cuando hay materias muy largas, por ahí lo justo lo que no te preguntaron, vos no lo sabías, pero estamos en ese proceso, nos cambiamos. Es- bueno, estamos en ese proceso. Pasen, pasen. Bienvenidos. Así que estamos en ese proceso de perseverancia y compromiso. Si nos caemos, nos levantamos. Fallamos, volvemos a intentar para seguir perseverando en el camino del proceso de la santificación y también un compromiso con la excelencia para ir mejorando cada día. Nosotros hemos sido declarados santos y por eso somos de Cristo. Yo te pido que si tienes tu Biblia, que vayamos hasta Romanos capítulo 6, ¿sí? Busca tu Biblia, vos tenés si podemos compartir. Es un pasaje que es un poquito largo, pero lo vamos a leer todo porque es la parte fundamental de la lección de hoy. Romanos capítulo 6 dice proceso de santificación. Ahí esperamos. ¿Listo? ¿Tenés para compartir? Bueno, vivimos bajo gracia. ¿Qué podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios, el Padre,
lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros que también viviremos con él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. O eso deberíamos hacer, ¿no? Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que les obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Habíamos hablado, ¿se acuerdan en la clase anterior de los deseos o de las concupiscencias? Habíamos citado el caso de Pablo, ¿no? Que los miembros a veces le invitaban a hacer algo que era en contra de lo que él sabía que estaba bien. Así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón las enseñanzas que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer, ¿qué cosa? El bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, estamos hablando del pecado. Recordemos qué es el pecado. ¿Sí? El pecado, una de las definiciones dice es cerrar al blanco, o otra definición dice es errar el camino. Pecado también es obrar contra la voluntad de Dios. También podemos decir que el pecado es la antítesis del amor de Dios hacia el hombre. Podemos también decir que es la desobediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos que Dios nos da. Podemos decir también que el pecado es la desobediencia del hombre cuando él quiere hacer lo que está en su voluntad y no lo que está en la voluntad de Dios. No necesariamente todas las cosas malas que podamos llegar a hacer o cosas buenas son pecados. Cuando Dios no nos pide hacer algo y lo hacemos, a veces estamos desobedeciendo a Dios. O cuando Dios nos está llamando a algo y nuestra respuesta es quizás, tal vez, más adelante. Como hablamos, la obediencia tardía es desobediencia al momento que nos respondemos, ¿sí? Como le decía a los papás, sabemos bien de eso cuando mandamos a bañar a nuestros chicos 10 veces y hasta que la santa chancleta no sale a la luz, a veces no recibimos la respuesta que estamos buscando. A veces Dios también nos llama y nosotros no queremos responder al llamado de Dios. Eso también es desobediencia a Dios. Y hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos lidiando sobre este asunto del pecado. En primer lugar, si nuestro enfoque es vencer al pecado, nosotros vamos a perder. Muchas veces nos enfocamos en con el pecado que estamos luchando, que nos cuesta, y
nos olvidamos que nosotros nos tenemos que enfocar en Dios. En 2 Pedro capítulo 1, verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De acuerdo a la Biblia, nosotros tenemos todo lo necesario para vivir una vida de victoria. No nos debemos enfocar en el pecado, sino que tenemos que esforzarnos, como el segundo punto, de entender que nosotros ya estamos muertos al pecado. Y Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Tenemos que esforzarnos en ver quién nosotros somos en Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos visto un listadito de una hojita y media de quiénes éramos en Cristo Jesús? Muchas veces nos enfocamos que no tengo que pegar, no tengo que pegar, no tengo que pegar, cuando en realidad nos tenemos que enfocar en quiénes somos en Cristo, que somos más que vencedores, que somos nuevas criaturas, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él ha muerto por nuestros pecados, que Él vela por nosotros, que Él es nuestro abogado, y todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios. No enfocarnos en lo que no tenemos que hacer, sino enfocarnos en lo que tenemos que hacer. ¿Por qué las religiones fracasan cuando el hombre quiere vivir en santidad? Porque tenemos un montón de no puedo, no hagas esto, no hagas aquello. Fíjense cuando, si hablan con alguna persona por ahí, que le dicen, vos te vas a tu iglesia y en tu iglesia no te dejan hacer tal cosa, no te dejan bailar, no te dejan esto, no te dejan esto, y te quedas a veces sin argumento, ¿no? Porque decir, o sea, mi iglesia, no digo por nuestro caso, ¿no? Pero la religión te prohíbe un montón de cosas, como que te va castrando todas tus posibilidades de vivir, ¿no? Como que te va encerrando. Y sabemos bien que cuando estamos en Cristo nos vivimos en libertad y hay muchísimas cosas que podemos hacer. Y los no de Dios no son no para nuestro castigo, sino que son no de protección. Uno de los no más evidentes es el de ser fieles en el matrimonio, porque el adulterio, la infidelidad, trae un montón de otros problemas a la familia, a los hijos, en las relaciones, problemas económicos y un montón de otras cosas. Y en cambio, si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, somos fieles a nuestra esposa, a nuestros hijos, sabemos que la bendición de Dios termina cayendo sobre nosotros. Es una manera de decir, ¿no? Que viene sobre nosotros la bendición de Dios a pesar de las circunstancias difíciles que nos tocan vivir, de los problemas que tenemos que enfrentar. Sabemos que la mano de Dios está con nosotros. Como le decía, nosotros cumplimos 18 años de casado con mi esposa. No fueron todos momentos colores de rosas, pero cuando nosotros decidimos casarnos, nos pusimos como en las tarjetas típicas de los casamientos, que el amor florezca por toda la eternidad, te amaré por siempre, ¿no? Sí, típico de los casamientos, ¿no? Nosotros pusimos, yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese fue como el leitmotiv de nuestra tarjeta. No era muy romántico, pero nosotros habíamos propuesto eso, sabíamos que si Jesucristo era el centro de nuestro matrimonio, nosotros íbamos a cumplir el propósito con el cual Dios nos unió. Y hoy, gracias a Dios, podemos ver que nuestros hijos, a pesar de que son chicos jóvenes, ya están sirviendo en los caminos de Dios. Y no es mérito nuestro, sino que es la gracia y la bendición de Dios, porque no es porque nosotros seamos los mejores padres, ni porque le lavemos la cabeza, sino porque sabemos que Dios está obrando y Dios es el centro de nuestra familia. Como te decía, no es un camino sin obstáculos, sin piedras, pero sí es un camino donde en cada cosa que fuimos viviendo vimos la mano de Dios y que cada cosa difícil que nos tocó atravesar, vimos la fidelidad de nuestro papá también. Él siempre estuvo con nosotros y está con nosotros y sabemos que estará con nosotros. Y entendemos que la obediencia trae bendición también y la santificación también trae bendición. Cuando ponemos nuestra vista y entendemos que somos nueva criatura y nos enfocamos en Dios y no en el pecado, vamos a triunfar sobre el pecado. No te preocupes en lo que no puedes hacer, preocúpate por lo que podés hacer. Pedirle a Dios claridad para ver y entender lo que te falta en base a Efesios capítulo 1, versos 6 y 7. Creo que no lo tengo. ¿Sí?
que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos dice Efesios. También ser perseverante. La santificación es un proceso largo. Como te decía, Dios empezó el día que lo acepté como mi Señor y Salvador. Y estimo que cuando dé mi último suspiro, va a ser el último momento en el que ese proceso se vaya terminando. Pero estamos en un proceso y debemos ser perseverantes. No desistamos cuando tengamos cosas que por ahí nos cuestan enfrentar, tentaciones, pecados, a veces nuestro carácter, ¿sí? Nos cuesta. Usémoslo simplemente los errores y fallas como una retroalimentación. Las mejores aprendizajes no los obtenemos de las victorias, sino de los errores. Cuando nos tocó algún fracaso o algo que hicimos mal, que nos dolió mucho, eso generalmente queda grabado en nuestra mente y a veces en nuestro corazón también. Y de esos errores que cometimos a veces por imprudencia, por negligencia, son los errores que difícilmente los volvamos a cometer, como que lo aprendemos mejor, ¿no? Lo aprendemos por la mala, pero lo aprendemos. Así cuando somos chiquitos, las lecciones que más nos quedan no son las largas charlas con nuestros padres, sino por ahí las chancletadas o las varitas que fueron por nuestras patas, nuestro trasero, ¿no? O por ahí es mi caso. Yo siempre le decía a mi mamá que ella era ecologista porque ella agarraba, teníamos una planta de pitanga atrás y cortaba la pitanga y lo ha hecho por nuestra. Tenemos que admitir que nosotros éramos bastante activos, para no decir otra palabra, inquietos también, así que nos la buscamos también, no es que esa yo les dije, la escuchamos varias veces, así que no, a ver, también tenía justificativo. Pues, la verdad que mi mamá tenía. Qué paciencia que nos tenía, porque éramos tres varones bastante inquietos. Así que bueno, tengamos un compromiso con la santificación. Ese es el quinto punto, ser perseverante, tener un compromiso. Romanos, estábamos leyendo recién el 6 del 8 al 17. Nos hablaba de que es necesario vivir en santidad, estar separados del mundo, viviendo en el mundo, pero no compartiendo los valores y los principios del mundo, ¿sí? De la mentira, la corrupción, principios contrarios a la honestidad, a la integridad, a vivir sujetos a lo que nos enseña la palabra de Dios y seguir eso. Por eso y mucho más fue hecho por Dios a nuestro favor en un único acto que se dividió en dos partes, la muerte y resurrección de Jesús. Él pagó por nuestros pecados. Pero nosotros seguimos lidiando y estamos en ese proceso de santificación. Toda esta gama de bendiciones nos es concedida gratuitamente, no por nuestro mérito. La santidad es un mérito de Dios concedido a mí que jamás tuve méritos suficientes para alcanzar la gracia. Eso tiene que ver con la santidad, de estar apartado. Ahora, la santificación, o sea, el de separarme, vivir en integridad y en obediencia a Dios es un proceso, es un camino largo. Por eso, ¿qué debemos entender por santificación? Vos sos santo, ¿sí? Cada uno de los que estamos acá somos santos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por vos. Cristo te sacó de las garras de Satanás y te puso en el reino eterno. Nosotros somos hijos de Dios, no somos nietos ni parientes, somos hijos y herederos y coherederos con Cristo Jesús. Eso quiere decir que recibiremos todas las promesas. ¿Cuáles son? Una de las más importantes, la vida eterna, la salvación, una vida sin final, no condenación, no muerte eterna. Esa es la gracia. ¿Es algo que merecemos? De ninguna manera, sino es que el amor de Jesús por nosotros. Santo nos sacó de la inmundicia y nos puso en su reino. Nos separó. A eso nos referimos cuando hablamos de santidad. Cuando estamos en este reino ahora hay cosas que necesitamos mejorar. Hay cosas que vienen de nuestro pasado, de ese viejo hombre que tenemos que matarlo. Y ahí es donde entra la santificación. Y la verdadera santificación la encontramos en Juan capítulo 17. Bien fácil de acordarse. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos va a guiar en este proceso de santificación. Pero ese proceso de santificación no es simplemente leer la palabra de Dios
o quizás escuches y me digas, sí, leí mucho la Biblia, leí muchos versículos, muchos libros, y seguís lidiando todavía con cosas. Quizás alguien te diga, ¿sabes lo que tenés que hacer? Es tenés que escuchar más prédica para ser más santo, para vivir, para ser más santo. Y vos te pones a escuchar las 25.000 prédicas que puedas encontrar en YouTube o en alguien que te haya pasado y no se producen cambios en tu vida. Algunos te dicen, tenés que ayunar y vos te pasás 1 o 2 semanas ayunando, adelgazando y no pasa nada. Simplemente estás siguiendo un proceso, o estás leyendo libros, o te dicen, no, ¿sabes qué? Para vivir en santidad tenés que ofrendar más, tenés que sembrar, ¿no? Y vos empezás a sembrar, a diezmar y todo, pero simplemente para cumplir algo, porque pensás que a través de eso estás viviendo en santidad. O quizás entrando en un grupo de evangelismo y empezás a entrar en mucha actividad y a servir y a servir. Y tampoco ponete a servir, o cambiar tu manera de vestirse, ora más, y vos terminás después cansado, agotado, y decís, sigo lidiando con lo mismo. Ahora, la santificación no es un conjunto de técnicas. ¿Estas cosas son buenas? Sí, son buenas. No te voy a decir que no. Pero si lo vas a hacer como técnicas o como metodología simplemente para alcanzar un fin, te vas a terminar cansando, quizás vas a terminar adelgazando, quizás vas a saber muchas cosas, vas a saber, como te decía, como habíamos compartido en su oportunidad, gente que sabe muchísimo de la Biblia, pero que no tiene una relación con Dios, simplemente tiene conocimiento. ¿Y cómo es la forma en que nosotros podemos santificar nuestra vida? Y hay una palabra que me encanta que dice homeopática, ¿sí? Pequeñas dosis, todos los días, un versículo, analizar ese versículo, contrastarlo con nuestra vida, orar, Señor, ¿qué me querés decir con este versículo? ¿Hay algo en mi vida que tengo que cambiar, que me estás hablando a mí? No simplemente leer, no simplemente orar, sino contrastarlo siempre con nuestra vida y orar y pedirle y escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Cómo te va a hablar? A veces va a poner sentimientos en tu corazón, quizás vas a tener alguna voz audible, quizás vas a leer un versículo a la mañana y en el transcurso del día a veces alguien te manda un mensaje y vos decís, pero ¿cómo sabía que leí este versículo o esta cosa o este? ¿No les pasó a ustedes? ¿Sí? Que leíste algo y en el transcurso del día alguien te escribió o alguien te dijo algo y vos decís, este me está espiando, tengo una cámara en mi casa y es el Espíritu Santo. Cuando vamos buscando a Dios cada día, tratando de encontrarnos con Él, de santificarnos con Él, el Espíritu Santo es el que va a traer revelación a tu vida. Nosotros no vivimos una religión, no vivimos un checklist de cosas para hacer. Nosotros vivimos una relación. Y la relación no se construye cumpliendo cosas, sino relacionándonos. Yo con mi esposa no le digo, no le digo, no cumplimos, no hacemos un checklist de las cosas, ¿sí? Vamos hablando, compartiendo, ella me reta, yo le reto, me corrige, perdón, no es la palabra, sí, me corrige, no, nos hablamos, ponemos las cosas en común, discutimos de ciertas cosas, a ver cuál es la mejor decisión que podamos tomar, nos ponemos de acuerdo en las decisiones que son trascendentes para la familia, que tienen impacto, ¿sí? Nos vinculamos, nos relacionamos, ella me cuenta lo que está viviendo, yo le cuento algunas cosas que estoy viviendo, los problemas, y vamos teniendo una relación. Yo la conozco, ella me conoce, ella me mira, ya sabe, a veces no hace falta ni hablar, ¿no? A veces cuando uno con los años pasan que ya solo no hace falta decir nada, te miran y ya saben todo. Y cuando nosotros nos relacionamos con Dios, Dios también tiene ese trato con nosotros. A la mañana a veces vas a leer algo, te agarras la cabeza y dices, ay, 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 este versículo ya me anticipa lo de este día, ¿no? Pero ya Dios te pone paz, te pone, a veces te tocan vivir momentos de ansiedad, porque como hijos de Dios vamos a vivir momentos de ansiedad. La ansiedad en sí, vivir en ansiedad sí es pecado,
pero situaciones de ansiedad no es pecado, ¿sí? Le tenemos que poner todas nuestras cargas sobre los pies de Jesús para que Él las lleve y Él se haga cargo. Y acuérdense siempre que nosotros somos administradores, no es nuestro lo que tenemos. Cuando nosotros entendemos este concepto, lo asimilamos, hay una carga muy grande en nuestra vida que se empieza a salir. La meditación en dosis diarias de la palabra dan tiempo para que el Espíritu Santo traiga revelación creciente ¿a qué? A nuestro espíritu. El tiempo devocional es crucial en nuestra vida. No es simplemente apartar 5, 10, 15 minutos. Es un tiempo de calidad que tenemos que pasar con Dios. Orar, leer y escuchar lo que Él nos quiere decir. Y a veces nos cuesta ese parar la oreja un ratito, permanecer en silencio en la presencia de Dios. Trata de permanecer en silencio en la presencia de Dios. Quiero oír tu voz. Quiero sentir tu presencia, Espíritu Santo. Cuando acalmamos nuestra alma, nuestro corazón, te aseguro que Dios va a estar ahí. Aún en los momentos más difíciles, la presencia de Dios va a estar con vos. Pero para eso hay que, como te decía recién, mi esposa me mira y nos miramos, no tenemos que hablar muchas veces. Así con la mirada ya nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas con nuestros hijos sin decir nada porque nos conocemos. Y cuando vos empezás a conocer a Dios, te va a pasar algo similar también. Vas a saber cuándo Dios te está hablando y cuándo Dios no te está hablando, y cuándo es tu entendimiento, o tus deseos, o tus ganas, y no es Dios. Para escuchar la voz de Dios e identificarla, hay que pasar tiempo con Él. La santificación genuina nos lleva a andar en la gracia del Señor Jesús y no en la ley de muerte, más en la ley del Espíritu de vida. Y acá vamos a ir contrastando ciertos conceptos que quizás hayamos adquirido a través del tiempo y podamos entender qué es vivir bajo la gracia y qué es vivir bajo la ley. Andar en la gracia es buscar a Dios de todo corazón. Andar en la ley es observar nuestro momento devocional particular con el objetivo de huir de un sentimiento sobre cosas que no debemos dejar de hacer. ¿No te pasó que un día no hiciste el devocional para ir lo que hacen siempre? ¿Te sentiste culpable? Ay, Dios no me va a bendecir, no oré, no leí la Biblia. Hoy Dios no está conmigo. A mí me pasó. ¿Y alguien más? Levante la mano. Sí, eh, es diferente, obviamente que sí. Pero hay veces que se surgen cosas y no podés, y no por eso Dios no va a estar con vos ese día. Y a veces vivimos con ese deseo de culpabilidad, de que no hice mi devocional, no oré. ¿Sí? Seamos vagos tampoco, ¿no? Pero no nos carguemos eso, ¿sí? Porque hay una búsqueda genuina de todo. Por eso la importancia de la búsqueda genuina de todo corazón de nuestro Dios. Andar en la gracia es buscar medios para que la palabra de Dios habite ricamente en nuestro corazón. ¿Cómo puede la palabra de Dios habitar en nuestro corazón? Memorizando versículos. Hay gente que tiene tarjetitas o tiene un calendario con versículos o lleva en el bolsillo o en el celular o memoriza un versículo por semana, por mes o por ahí en el auto cuando va o en el colectivo donde tiene posibilidad. La música que escucha o lo que escucha siempre va a ser cosas vinculadas a la palabra de Dios. Con eso no te estoy diciendo que no escuches radio, ni noticias, ni nada, ¿no? Pero cuando tengamos posibilidad de escoger de qué escuchar, de qué nutrirnos, buscar siempre cosas que nos pueden edificar, ya sean canciones de alabanza, de adoración, o prédicas, o algo que nos pueda llenar el corazón. El simplemente hecho de poner una prédica para que tape lo demás, tampoco no es la idea, sino que podamos prestar atención, podamos ver lo que nos están diciendo y contrastarlo con nuestra vida. Y tiene que ser algo que nace en nuestro corazón, no algo impuesto. Y yo deseo aprender más de Dios, yo deseo estar en su presencia, conocer más su palabra. Andar en la ley es leer un pasaje bíblico solo para hacer una marca en una hoja de plan de lectura bíblica. Sí, hay planes de lectura bíblica donde vas marcando las cosas, ¿no? Si simplemente lo haces para completar ese plan de lectura, sí, está bueno, pero no deja de ser simplemente completar algo por completar.
¿sí? Vuelvo a lo mismo, tiene que ver mucho con nuestra actitud de buscar a Dios cada día, de buscar en su palabra, de pasar tiempo con Él. Andar en la gracia es leer obediente, es ser obediente, perdón, a la voz del Espíritu Santo. Eso es difícil a veces, nos cuesta a veces. Anda a pedirle perdón. ¿Viste que le dijiste esto? Anda a pedirle perdón. Ay, no, Dios, Señor, vos sabés lo que me dijo. Él tiene la culpa, ella tiene la culpa. No, yo no, ¿cómo yo? ¿Sí? A veces Dios también nos pide que extendamos la mano y lo negamos. El Espíritu Santo obra de maneras diversas. Cuando somos obedientes, vamos a saber y el Espíritu Santo como que te da una palmadita acá en la espalda y te dice, bien hecho, así se hace. Gracias, hijo mío. Y vos sentís como que estás pleno, lleno de Él cuando obedeces a su voz. Andar en la ley es obedecer una lista de reglas religiosas creadas por los hombres, típico que fue en la época de Jesús. Los fariseos, los religiosos tenían, no me acuerdo bien, no les quiero mentir, pero eran alrededor de 500 y pico de normas que ellos tenían que tenían que cumplir. ¿Quién va a cumplir tantas normas? A veces los impuestos argentinos, que tenemos como 167 impuestos, que es imposible saberlos todos, ¿no? Y cumplirlos todos. Cuando tenemos demasiadas cosas, y más que viene por parte de los hombres, es muy difícil observar la ley. Ahora, cuando vivimos bajo la gracia, nuestro deseo siempre va a ser agradar a nuestro Dios. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para agradar al corazón del Padre. Y como te decía, la religión a veces te pone no hagas, no hagas, no, 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 y al final vos decís, ¿qué hago? Si no puedo hacer nada, no me puedo mover, me tengo que quedar quieto. Pero cuando empezamos a vivir bajo la gracia de Dios, sabemos que es más las cosas que podemos hacer que la que no podemos, porque nos enfocamos en Dios, en quienes somos en Cristo Jesús, y no en las prohibiciones. Las religiones van a fracasar. ¿Por qué? Porque están creadas por hombres. La gracia nos trae la victoria porque está basada en mi relación con Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida? Buena, agradable y perfecta. Para que vivamos pleno y tengamos una vida, dijo Cristo, yo vine a que tengan una vida y vida abundante. Una vida llena de la presencia de Dios, una vida con propósito. Andar en la ley es preocuparte por hacer ciertas cosas, muchas veces cosas que Él no quiere que hagamos, como intentó hacer Marta, la hermana de María. Y María lo que quiso estar a los pies de Jesús escuchándola. A veces hacemos muchas cosas para Dios, pero no estamos con Dios. Hay gente que está en muchos ministerios sirviendo a full, pero no pasa tiempo con Dios al que sirve. Dice servir a un Dios con el cual no tiene una relación. Entrar en mucha actividad no es sinónimo de tener una buena relación con Dios. Puede estar sirviendo a la gente, siendo de bendición, pero no pasar tiempo con tu Dios a quien vos servís. Llega a tu casa muerto, pero no pasaste tiempo con Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando empiecen a servir y por ahí te empieces a cargar con un montón de cosas, de no perder de vista a quién estás sirviendo y por qué estás sirviendo. Porque si no, vas a entrar a un activismo y vas a perder fuerza, ganas y te vas a desanimar. Enfócate en tener tu relación con Dios. Me acuerdo que Donald en una época nos decía que nosotros tenemos que tratar de no tener más de uno o dos actividades por semana en la iglesia, dos o tres, y dedicar también tiempo a la familia y a nuestra relación, porque si no, perdés el foco. Si en tu casa tu esposa, tu esposo, tu hijo, no te ven en toda la semana porque estás toda la semana sirviendo en la iglesia y perdés la relación con tus hijos, con tu primera iglesia y perdés la admiración de la gente que está más cerca tuya, hay un problema. ¿Sí? Como decía un hijo de un pastor, ¿no? Que el pastor atendía a toda la gente menos a su familia. Vuelvo a insistir, tu iglesia, tu primera iglesia es tu casa, es nuestra casa, es mi esposa,
mis hijos en mi primera iglesia. Y ahí es donde deberíamos tener la mayor admiración o reconocimiento, ¿no? de los miembros de nuestra iglesia, de que nosotros los amamos a ellos. Obviamente, servir por fuera también, buenísimo, pero nuestra primera casa tiene que ser, decía una de las características de aquellos que iban a servir, que sean maridos de una sola mujer, que tengan a sus hijos en sujeción y que sepan gobernar su casa, y tiene que ver con eso. De cada cosa tiene su lugar, su tiempo, su momento, y eso también tiene que ver con la santificación. Nuestra relación con Dios se aumenta sobre principios, sobre verdades de la palabra de Dios y no sobre reglas. Y en nuestro amor y compromiso con Él. Entonces tenemos que comenzar a entender cuál es el secreto de vivir una vida con el Espíritu Santo. En Efesios 5:18, si quieren anotarse y remarcar en sus Biblias, Efesios 5:18. ¿Dónde dejé mi Efesios 5:18? Que nos invita a estar llenos del Espíritu Santo. Esperen que se me borró de mi machetito. ¿Alguien tiene Efesios ahí 5:18? 5:18, ahí ya la tengo. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. En la versión de lenguaje actual dice, no se emborrachen, pues perderán el control en sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, ser llenos. Si ese ser llenos no implica que llegaste a un tope, sino que dice que en el original habla de un presente continuo, o sea, algo que se va produciendo en forma constante, no que se va llenando, nos vamos llenando a Dios. No hay un tope para ser llenados del Espíritu Santo, sino que es un proceso. Cada día nos vamos llenando más. Somos como un gran dique que no tiene límites para ser llenado. Y ese tiene que ver con nuestra relación. Cada día vamos recibiendo algo más y siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. ¿Cuál sería el resultado si seríamos llenos de Dios todos los días? ¿Habría en nosotros malicia, codicia, avaricia, soberbia, mentira, robos, traiciones? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo van a florecer, van a surgir los frutos del Espíritu, que después lo vamos a ver en otra lección: gozo, paz, mansedumbre, magnanimidad, paciencia, tener un espíritu afable, tener un corazón perdonador, un corazón que ama, porque nos estamos llenando de Dios y Dios va produciendo el cambio en nosotros. Y nos enfocamos y ponemos nuestra vista en Él. Ahora, ¿qué hacer con las tentaciones? Primero y principal tenemos que entender que las tentaciones no provienen de Dios, ¿sí? Dios nos dice que no, Dios no tienta a nadie. Hay gente que también nos cita ahí un poco el ejemplo de las tentaciones de Jesús. Si vamos ahí a Marcos 1, Mateo 4 y Lucas 4, que nos habla de la tentación de Jesús, que Él fue probado en todo, pero sin pecado. Él no pecó. Él no cedió a las tentaciones de Satanás. Algunos dicen que Dios es el que nos tienta, y no, no es así. Dios no nos va a tentar. ¿Por qué va a querer hacer que nosotros pisemos el palito, como lo decimos vulgarmente, ¿no? Dios, si Él quiere que vivamos en santidad. ¿Que Él nos va a dejar vivir procesos difíciles? Sí, seguramente sí. Pues quizás pasemos problemas, pero Dios no va a tentarnos para a ver si somos fieles o no a Él, si pecamos o no. Las tentaciones vienen, como vimos en la clase anterior, de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia, esa palabra media complicada, pero de nuestros deseos, a veces de nuestros malos pensamientos, de cosas que todavía tenemos que erradicarla de nuestra vida, de ese viejo hombre. De ahí vienen las tentaciones. Por eso es importante que podamos entender esta verdad, que Dios no nos tienta, sino que somos nosotros los que, de nuestros miembros, como decía Pablo, él batallaba con eso. Si nos vamos ahí a 1 Juan capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos,
cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En ese mismo capítulo 2 de 1 Juan 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos míos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y más adelante, ahí en el mismo capítulo, versos 15 y 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando habla del mundo, habla de la sociedad, de los valores que tiene nuestra sociedad. ¿Cuáles son los valores de nuestra sociedad? ¿Qué es lo más importante? La fama, mucha plata, conocido, a veces eso es lo más importante, ¿no? Después lo otro, bueno, si sos bueno, como dice, billetera mata galán, dice, ¿no? Pero a veces es más importante la riqueza o el poder económico que pueda tener la persona de lo que es en realidad, ¿no? Como lo vemos en el curso de finanzas, el dinero no es bueno ni es malo, sino depende cómo nosotros lo administramos y qué lugar ocupa en nuestra vida. Hay muchos cristianos que son ricos, ofrendan, hacen muchas cosas, Dios los usa. Hay mucha gente que tiene mucha plata y es perversa y malvada, y hay gente que no tiene nada y también es. Depende cómo usamos ese dinero. Pero no sigamos lo que busca este mundo, sino que busquemos lo que nos invita a Dios a seguirlo a Él, no la vanagloria de la vida, las cosas que son pasajeras, efímeras, sino las cosas que son eternas, que son para la vida eterna. Y ahí hay una historia interesante o algo que nos puede ilustrar un poquito, que esta lucha y este proceso de santificación ya viene de hace mucho tiempo. Ya en uno de los primeros capítulos de la Biblia lo podemos encontrar. Ahí en Génesis capítulo 3, verso 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos, lo comió y lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. El fruto que Dios le había dicho, de todo árbol del huerto pueden comer, menos de ese. Apareció la serpiente, le dijo, no, tienen que comer ese, sí. Mira qué lindo que es. Dios le dijo eso para que ustedes no sean como, para que ustedes no puedan ser como él. Y le llenó la cabeza con mentiras. Ellos fueron desobedientes. Ella vio muchas cosas, nos entran por los ojos. La satisfacción de la carne, que nos habla ahí en Lucas 4. En el verso 2 y 3 de la tentación de Jesús, dice entonces el diablo le dijo, si eres el hijo del hombre, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces el diablo lo llevó a un lugar muy alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Le mostró, vio. Eva cayó, Jesucristo no. Y acá hay un dato muy interesante que a veces lo pasamos por alto. Y dice que el diablo le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos, sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados. ¿Quién tenía el gobierno en el Edén? El hombre. Dijo Dios que gobernara gobernara las cosas del reino. Cuando el hombre pecó, esa autoridad se le fue quitada y le fue entregada a Satanás. Por eso el diablo le dijo, yo todos estos reinos te daré, le dijo a Jesús. Fíjense las consecuencias que tuvo el pecado de Adán y de Eva. Era agradable a los ojos, las riquezas, los reinos que le mostró Satanás a Jesús eran apetecibles. ¿Quién no quiere tener muchas riquezas, mucho poder, mucha influencia? ¿Sí? ¿Qué hombre no? ¿No? Jesús le dijo que no. La mujer cayó. Era un árbol deseable para dar entendimiento.
¿sí? Dice que ellos iban a alcanzar la sabiduría. Fíjense lo que iba a hacer. Vio, era agradable, era lindo, iban a alcanzar sabiduría. Y Jesús en ese lugar de tentación, cuando Satanás le dijo, si te arrodillas delante de mí, todo eso será tuyo. Y Jesús le respondió, Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él no se sometió al orgullo y a la soberbia de Satanás de recibir adoración. El único digno de ser adorado es Él. El único que tiene conocimiento de todas las cosas es nuestro Dios. Y no tenemos que ver ahí que así como Eva cayó, nosotros también somos susceptibles de ver cosas que no nos parecen tan malas. Al contrario, vos la mirás y decís, "Che, está bueno, ¿eh? Si yo le juego a tal número de la quiniela, el 15, y yo gano eso y podemos terminar el templo, ¿no? Ah, no me diga que más de uno se le ocurrió eso, ¿no? Y podemos por ahí pensar algunas cosas o alguna otra cosa, cosas que no nos parecen tan malas, inclusive lo pensamos diciendo, bueno, pero podría llegar a ser de bendición para el reino, ¿no? Y cuando vos te pones a ver y analizar a la luz de la palabra de Dios lo que nos dice, te das cuenta de que eso no está bien. Entonces tengamos mucho cuidado, porque Satanás no viene como diablo con el tridente acá a decir, ah, que te quiero matar y te quiero destruir, sino que él dice que viene como oveja, vestido de oveja, un lobo vestido de oveja. ¿Sí? El diablo no va a venir vestido de diablo. Hay una película que se dice que el diablo se viste a la moda, ¿no? Y el diablo a veces ocupa las modas, las corrientes, los pensamientos, las movidas para meterse por ahí. Si no es tan malo. Las cartas del tarot, son cartitas, ¿qué puede pasar? O alguna otra cosa. Ah, el horóscopo, no, es algún loco que escribió, ¿no? Pero ¿qué son esas? Son cosas, son puertas que vamos abriendo a Satanás. Son lugares donde le permitimos estar. Quizás empezás con algo muy light, muy sencillo, muy simple, y te vas metiendo y alejándote cada vez con Dios, de Dios, perdón. Por eso hablamos en lo espiritual de puertas o derecho que le damos a Satanás. Satanás no va a venir a decirte yo vine a matar a tu familia, no vine a destruir tus finanzas. No, él no va a venir así a decirte eso. Él no se va a presentar con las consecuencias, él se va a presentar con las cosas lindas, porque el pecado se presenta como cosas lindas. El adulterio, si no fuera algo que las personas disfrutan, no lo cometerían. Cuando ves las consecuencias de todo eso, ahí te querés agarrar la cabeza después. Familias destruidas, hijos que pierden la confianza con los padres, las consecuencias económicas que traen a un matrimonio cuando hay infidelidad, sí, sí, y un montón de cosas, ¿no? Y Dios te dice, no te metas ahí. Y no es que, como decíamos, vas por el camino y caíste en el pecado, sino que son cosas que quizás a los hombres nos causa, es más susceptible, ¿no? Nos entra mucho por la mirada, a las mujeres por el oído. Prestar el oído por ahí a alguien que no tenés, mirar a alguien más de lo que tendrías que mirar. No, no va a pasar nada, no. No, una vez. Me voy a tomar un café, voy a charlar. Y cuando te das cuenta estás metido hasta allá arriba y te preguntas cómo caí en eso. Acordate, el diablo es muy astuto. Él anda como león rugiente buscando destruir nuestra familia, buscando destruir nuestra vida, y él nunca se va a presentar como quien realmente es. Entonces tenemos que tener discernimiento espiritual y tratar de cortar lo antes posible, y eso tiene que ver con el ser llenos del Espíritu Santo. Cada día llenarnos de él. En Hebreos capítulo 2, verso 16, esperen que me pierdo, perdón, eh, 16 nos dice así. Ese no está ahí, Fede. Un segundito. Hebreos capítulo 2, verso 16 y 18.
Nos dice, queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham, que somos nosotros. Para poder ayudarlos, tenían que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios y además por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara. Y el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, versos 14, dice, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran, es el que recién, perdón, Hebreos 2, perdón. Sí, vuelvo a decir lo mismo. Por la tentación de Jesús nos indica que el Espíritu Santo nos va a llevar a las tentaciones. No dice que nos va a llevar a las tentaciones. Jesús venció a Adán donde venció el pecado donde Adán fue derrotado. Por eso abre una nueva dimensión del mundo espiritual, la dimensión de los capacitados por el Espíritu Santo. Y esta revelación se completa con Santiago. Ahí sí, vayamos a Santiago 25, 1:12. Dice así, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versos 12 y 13. Y ahí dice el 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Y es preciso entender ese crecimiento viene por la maduración de la palabra de Dios en nuestra vida. Efesios capítulo 4, 1 al 24 nos habla y nos dice así en el verso 4, dice, yo estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, que sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros, a veces nos cuesta, en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí habla un poco más adelante en el verso 11 de los 5 ministerios, y él mismo constituye unos apóstoles, profetas. Nos habla también un poco más adelante ese pasaje de ser maduros en el conocimiento y en la verdad. Y finalmente, en el verso 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad. Para cerrar, busquemos a Dios, no simplemente para cumplir algo, no simplemente porque sabemos que tenemos que vivir en santidad. Este proceso de santificación nos ayuda cada día en nuestra vida a acercarnos más a Dios, no a una religión, sino a una relación. La oración, la lectura de la palabra de Dios, contrastando con nuestra vida, ¿no? El pasar tiempo en silencio delante de la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios cuando Dios te pide algo, obedecerlo, hacer ese compromiso por adelantado, ¿no? Decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ese obedecer cuando Dios nos pide y no retardar y decir, no, soy muy joven, soy muy viejo, no estoy preparado. Si Dios te llama, Dios te conoce. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios te va a sorprender con lo que va a hacer a través de tu vida. Quizás simplemente te va a decir, orá por esta situación, por este hermano, por lo que pasó.
y el milagro está ahí. La sanidad para esa persona está ahí, la libertad para esa persona. Quizá Dios te dice, mandale este versículo, te hace, quizá le haya pasado, ¿no? De sentir, quizás hace mucho tiempo que uno le escribías a alguien y le mandabas ese día un versículo o algo, y la persona te devuelve y dice, uy, justo era la palabra que estaba necesitando. Eso tiene que ver con nuestra intimidad con Dios, con escuchar la voz de Dios y ser ese canal de Dios. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos sus labios, somos los que abrazamos a las personas. Y ese proceso de santificación nos va a ayudar también a que el pecado se vaya alejando de nosotros. No nos enfoquemos, acordate, no te enfoques en tu pecado, no te enfoques en la tentación, enfócate en Dios. Cuando te empezás a enfocar en Dios, todas esas cosas pasan, no digo que desaparecen, pero te va a ser mucho más fácil enfrentar la tentación y el pecado porque tus ojos están puestos en quién, en Jesús, el autor de nuestra salvación, aquel que murió por nosotros, aquel que entregó su vida por nosotros, y vas a ver que vas a lograr una madurez espiritual o una fortaleza espiritual mucho más grande. ¿Por qué? Porque estás parado sobre la roca firme que es Jesucristo, sobre las promesas de Dios. Nuestra vida tiene que estar cimentada en las verdades de Dios. Si Dios dice que todo lo puede un Cristo que me fortalece, lo voy a creer. Si sé que todas las cosas, como dice Romanos, a los que aman a Dios ayudan a bien, yo sé que este problema que estoy viviendo, esta situación va a ser breve, momentánea, va a ser temporal, pero que va a ser para alcanzar el propósito que Dios tiene. ¿Estás en una prueba? La pregunta no es por qué, sino la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Qué me querés enseñar a través de esta situación? Ay, Señor, yo te sirvo, yo oro, yo ofrendo, yo diezmo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes le hizo esa pregunta a Dios alguna vez? Yo sí, y varias veces. Ahora, cuando después de pasar el proceso, vos decís, ay, Señor, era para esto que vos me hiciste vivir todo esto. Ahora lo entiendo. Y vos te agarrás la cabeza y decís, perdóname, Señor. ¿Por qué fui tan cabeza dura, tan terco? Y cuando cambia nuestra actitud también ante los problemas y las dificultades, yo sé que Dios te va a hablar, te va a ayudar y vas a enfrentar los problemas de una manera diferente, también las situaciones que nos toca vivir. La vida cristiana no es fácil. Si alguien te vendió que cuando estés en Cristo los problemas se terminaron, que todo es color de rosa, que no hay dificultades, que el matrimonio está garantizado sin ningún, te digo que te metieron en el buzón. Lo que sí yo te puedo garantizar es que cuando nosotros tenemos la vista en Jesús, todas las circunstancias, todos los valles difíciles que nos tocan atravesar, siempre va a ser con esperanza, siempre vas a saber que si Dios permite que algo llegue a mí, es por algo, para cumplir un propósito, para que su nombre sea glorificado. ¿Se acuerdan el sábado, hace un par de sábados hablaba, creo que Héctor era del ciego, ¿sí? Que Jesús le hizo barro y lo puso en la vista, que nació ciego y le decía que es por culpa de los pecados de los padres? No, es porque algo que hizo él, no, era para glorificar a Dios. Todo ese tiempo viviendo con esa enfermedad o esa ceguera física le impedía ver, le impedía trabajar, disfrutar de la vida, hasta que llegó el maestro y cumplió su propósito. Quizás estás viviendo de hace mucho tiempo un problema, una circunstancia. Dios se quiere glorificar a través de eso. ¿Cuándo? No sé. ¿De qué manera? Tampoco. Eso solo Dios lo sabe. Pero cuando vivimos con los ojos puestos en Jesús, tenemos esa confianza y esa esperanza de que nuestra vida está en las manos de aquel que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Se van a cansar de escucharme decirle esto, porque quiero que se lleven grabado en su corazón eso, que seguir a Dios no es una religión, es una relación. Y es la mejor decisión que pudieron tomar en su vida. Por lo menos en mi caso, en el caso nuestro, nosotros los vivimos. Como te digo, no es fácil,
pero es la mejor decisión que podés tomar. Y tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? Que nos auxilie. Así que viví este proceso. Dios está trabajando. Estás en un proceso que te están golpeando mucho. Glorificá a Dios, cantale, gracias Señor por todo esto, gracias porque no llego a fin de mes. Quiero ver tu mano de provisión, Señor. Vos decís en tu palabra que no ha habido justo sin ser proveído por vos, Señor. Y lo creo. Y me tomo esa promesa en el nombre de Jesús. Papá querido, queremos darte gracias una vez más porque tu palabra fiel es verdadera. Señor, porque tú has muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy tenemos vida y vida en abundante en ti, Señor. Sabemos que en medio de las dificultades, de los problemas, de las ansiedades, podemos confiar en ti, que tú ya has triunfado sobre la muerte, sobre todo aquello, Señor, que quiera dañarnos, porque Satanás está bajo tus pies, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos tu iglesia y has puesto todo debajo de tu iglesia, has puesto todo debajo de nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos vivir en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pedimos que tu Espíritu Santo cada día y en cada momento pueda estar hablando a nuestro corazón, trayendo revelación. Queremos poder escuchar tu voz con claridad, tu llamado, tus estirones de oreja, también aquellas cosas que tenemos que dejar de hacer o aquellas cosas que tenemos que comenzar a hacer. Por eso queremos, Espíritu Santo, que vos nos guíes, que no invirtamos el tiempo en cosas que vos no querés que hagamos, aunque sean buenas, pero vos nos pediste que la hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro sobre ellos que ellos son hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo y que cada circunstancia, cada situación que atraviesan, cada victoria o cada lucha, Señor, en ellas allí tú estás velando, cuidando, protegiendo, Señor, también dándole fortaleza, mostrándole las cosas que han de venir. Trae, Señor, palabra profética a tu pueblo también en este tiempo, Señor, y sobre nuestra provincia, sobre nuestro país. En el nombre de Jesús, amén y amén.